diferencia marcada con lo que dijo Meyer. ¿Estamos? En este caso, los espacios que dejaba Mendeleev eran espacios vacíos en sí, dejaba espacios vacíos, pero sabiendo qué elemento iba a llegar. Por ejemplo, este es un espacio vacío. No se conocía este espacio de este elemento, pero ya Mendeleev decía, sí, acá va a haber un elemento con tales propiedades, o sea, te daba las propiedades de algo que no se conoce. Es como que tú dijeras, ¿no? Que tú vas a tener una familia, te vas a casar con tal persona, vas a tener tanta cantidad de hijos, vas a ver las características que van a tener tus hijos, en que obviamente esto se pueda saber, ¿no? Entonces, eso de ahí, justamente, vamos a decir, en elementos, lo mostraba Mendeleev. Y obviamente, ¿no? Eso causó bastante, ¿no? Bastante aprecio por parte del resto de químicos, y es por eso que se estudia bastante a su tabla, ¿ya? El espacio vacío que dejaba lo llamaban con el nombre de ECA. ECA, para no dejar espacio vacío, entonces digo, voy a colocar un nombre y le puso ECA, de elemento que se conoce, ¿no? Por eso lo llaman ECA silicio. Habían otros elementos, ECA aluminio, ECA boro, ECA manganeso, por ejemplo, ¿no? Si no solamente fue el único, ¿no? Habían varios espacios que había dejado Mendeleev. Ahora, esto todavía causó más furor cuando un alemán llamado Winkler, en 1894 más o menos, descubre justamente al germanio, y donde justamente por aquí va a notar de que esas propiedades son muy semejantes a lo que había dejado Mendeleev. Y de esa manera, obviamente, corroboran que lo que realmente había dicho Mendeleev era cierto. ¿Ok? Bueno, solamente para mencionar. Esta fue su primera tabla de Mendeleev en 1869, ¿no? La primera que presentó. Y después, obviamente, modificando un tanto, tenía la segunda tabla, que es la que más se considera, la cual está ordenado, discúlpame, en funciones óxido, ¿no? Que se ve por acá. Están sus 8 grupos que colocaba y sus 12 filas, o 12 periodos, si puede llamar el caso, ¿ya? Eso es por un lado. Ahora, también hubo una tercera tabla, que vamos a ver por qué, porque en la segunda tabla, o hasta la segunda tabla, él solamente se había equivocado en la predicción de un elemento que no está colocado hasta la segunda tabla, que son los gases nobles. No había gases nobles, ¿ya? Recién los gases nobles aparecen en su tercera tabla en 1905, pasado bastante tiempo, ¿no? Porque va a llegar un personaje llamado Ramsay que justamente descubre el primer gas noble y no había lugar donde colocarlo. Por eso tuvo que cambiar la tabla. Pero se puede decir que una de sus limitaciones de Mendeleev es que no pudo predecir la existencia de los gases nobles. Desventajas de esa tabla. Algunos elementos no cumplían el orden creciente como había manifestado en su ley, como puede ser el teluro y el yodo, que así estaban ordenados en la tabla de Mendeleev, pero debería haber estado al revés, siguiendo el orden creciente de masas atómicas, como puedes darte cuenta. O como el cobalto y el níquel, que también debería estar al revés, debido al valor de cada uno de ellos. Limitación también, los elementos poseen una sola valencia. Él, para ordenarlo, decía que todo elemento tenía una sola valencia, por eso formaba un respectivo óxido, cosa que no es cierto hoy en día. Los metales y no metales no siempre se encuentran claramente diferenciados, obviamente. Si ustedes ven la tabla de acá, tienen a un elemento como el manganeso, que es un elemento metálico, que se encuentra en el grupo de los halógenos, que son no metales. Entonces, obviamente, ahí había, ¿no?, error de por sí. Luego, como te dije, ¿no?, se descubrió por Ramsay el argón, que fue el elemento que se descubre, no había lugar para ello porque no había hecho una predicción Mendeleev. Y otro, el hidrógeno, que no tiene lugar adecuado en la tabla. ¿Ya? Esas son algunas desventajas que seguramente por ahí tenemos de Mendeleev. ¿Ok? Bueno, entonces yo presento esto porque la persona que nosotros estudiamos, que es a él, que se llama Henry Moseley, es el encargado de poder reemplazar a la tabla de Mendeleev hasta el momento existente. ¿Estamos? Ese se va a llamar, en este caso, Henry Moseley, ¿no? En este caso, haciendo un resumen de lo que fue Moseley. Moseley, señores, es una persona bastante aplicada. Tanto es así que justamente, ¿no?, él estudia en la University College, ¿no?, como se le llama, en la Universidad de Oxford, ¿no?, como tal, porque es asociada a esa universidad,
entra a sus aulas en 1906, ¿no? En 1906. Y se gradúa hasta 1910, o sea, hizo rápidamente sus estudios, ¿no? De por medio. Obviamente, él es un físico, ¿no? De por sí, Henry Moseley es un físico, ¿ya? Y justamente aquí termina sus estudios en Oxford y rápidamente viaja a la ciudad de Manchester, ¿no? Justamente por ahí, ¿no? Lo llaman para que, como era un joven aplicado, para que vaya a seguir sus estudios en la Universidad de Manchester, donde había un personaje ya conocido que se llamaba Ernest Rutherford, el cual va a ser su tutor, va a ser tu tutor por 2 años. El primer año de la llegada a Manchester, Moseley justamente lo que hace es estudiar más de lo que ya sabe, ¿no? Porque obviamente tenía que conocer más cosas, porque no iba a estar ya obviamente con cualquier persona. Tenía a su cargo una persona bastante ya leída como puede ser Rutherford. Entonces comienza a, vamos a decir, ¿no? Empaparse de todo lo que tiene a su alrededor, ¿no? Y más aún por la tutela que va a tener de Rutherford. Entonces, luego de ello, y bajo la tutela de Rutherford, ya Moseley comienza a hacer trabajos experimentales. Y justamente en 1913, ya en la ciudad de Manchester, él estudia, ¿no? Justamente los rayos X, o haciendo un experimento, disculpa, con rayos X, va a descubrir los espectros atómicos, que simplemente son las huellas digitales de los elementos de la tabla, y el cual trabaja con varios elementos que pueden ser desde aluminio hasta el oro, que son elementos de tipo metálico. Comienza a trabajar con ellos y va a observar que a medida que cambiaba un elemento, era porque tenía una diferente cantidad de cargas positivas, ¿no? De por sí. En este caso, que él no lo llamaba protones, porque todavía hay que tener en cuenta que los protones aparecen en 1919, o sea, no se sabía la existencia de los protones, pero sí sabía que había cargas positivas, ¿no? Que ya se había mencionado por Rutherford. Él lo llamaba con el nombre de carga nuclear, porque carga del núcleo, ¿no? ¿Cuántas cargas tenía ese núcleo? Y es lo que él iba, ¿no? Viendo. Entonces, obviamente, comenzaba a saber de que justamente comenzaba a crecer justamente esa cantidad positiva. Y a la cual nosotros ya se llamaba con el nombre de número atómico. Entonces dice que a medida que crecía el número atómico de los elementos, ¿no? La línea de cada serie o banda, ¿por qué? Porque el espectro atómico, señores, es como una onda. Entonces las ondas, ¿no? Justamente están mostradas en un espectro mediante líneas. Y esas líneas veía que comenzaban a desplazarse, ¿no? Haciendo que la longitud de onda disminuya. ¿Qué significa? Por ejemplo, él observaba esto, ¿no? Y eso se va a ver en la siguiente diapositiva, que se va a ver una onda, y la onda justamente cuando comenzaba a moverse se hacía bien pequeña, ¿no? Hacía esto. Entonces, acá se ve una gran cantidad de ondas, o sea, en este caso se ve una gran cantidad, una gran frecuencia, la cual aparece las ondas. Y la longitud de ondas para él era esto. O sea que cuando más ondas aparecían, esa longitud de ondas se hacía más chiquita. Por eso justamente observaba que había una relación entre los z de algún elemento que colocaba en función a su frecuencia y longitud de onda. Por eso acá dice, ¿no? Esto significaba que los números atómicos de los elementos estaban relacionados de forma inversa a su longitud de onda y de forma directa a sus frecuencias. Es lo que él estaba observando. Y es por eso que él propone una ecuación y establece que la raíz cuadrada de la frecuencia es una función lineal al número atómico. Y esto lo grafica, ¿no? En un caso, justamente lo grafica mediante lo hace en gráfica, disculpa, en gráficas. Entonces Moseley había encontrado algo muy distinto a lo que había hecho Mendeleev, porque Mendeleev solamente trabajaba en sus masas atómicas crecientes. El experimento de Moseley, ahí está, ¿no? En este caso, en un tubo de rayos catódicos, en el cual obviamente este era el anticato, que era la placa metálica, de las tantas que pueden haber, ¿no? Una placa metálica bombardeada con electrones de muy alta energía que provenían de dónde, desde el cátodo, ¿ya? Pueden producir, dice, huecos en la capa electrónica interna de los átomos de la placa. O sea, cuando chocaban violentamente a esta placa, les hacían un agujero. Es como que tú tiraras una piedra a una pared, ¿no? Y obviamente vas a quiñarlo, ¿no? Se hace un agujero, ya, igualito. Chocan contra esa placa y observan justamente que se comienza a hacer una grieta, un agujero. Luego esos huecos van a ser rellenados por electrones de las capas más externas. O sea, rápidamente
como curándolo, ¿no? Curando ese agujero, rápidamente los electrones de la capa interna entran a cubrir ese hueco de que ha dejado ese impacto de los rayos que vienen del lado del cátodo. Y esa subida, vamos a decir, ¿no? O salto que va a haber del interno al externo, genera que comience a desprender, ¿qué cosa? Emisión de rayos X. Comenzaba a ver acá liberación de rayos X. Y eso justamente, ¿no? Creaba, ¿no? O medía justamente las longitudes de onda que nosotros estábamos mencionando hace ratito. Entonces, esto es lo que conlleva en esa experiencia a observar todo esto, ¿no? Que justamente, ¿no? Los elementos van creciendo en función, ¿no? Creciente a sus números atómicos. Eso es lo que obviamente iba a observar. Entonces, esos señores va a ser, en este caso, la experiencia que trabaja, ¿no? Moseley, y que seguramente usted ya conoce. Pero acá hay un detalle. Cuando Moseley hace todo esto, ya, en este caso, y termina, no diseña la tabla, que es la que justamente vemos acá, aunque esta no es la tabla de Moseley, ojo, no es la tabla de Moseley. En este caso, Moseley no hace ninguna tabla, porque Moseley te estoy explicando que trabajó solamente con una experiencia, hizo la parte experimental, y en sí dio una ley, la ley que establece que los elementos tienen que estar ordenados de manera creciente en función periódica, justamente a sus números atómicos o carga nuclear. Así deben estar ordenados los elementos para que la tabla cambie. Y es así donde justamente no iba a ser. Pero no te olvides que él estaba en Manchester, había hecho el experimento, y el que quería que se quede en Manchester era Rutherford, y Rutherford le ofrece una beca para que esté con él todavía un tiempo más en Manchester. Pero Moseley no quiso. Moseley rechazó la oferta de Rutherford y dijo, no, Rutherford, yo ya me voy a regresar a mi universidad antigua, a Oxford, para seguir con mis, ¿no? Con mis faenas experimentales que yo tengo en mente. Estoy pensando en muchas cosas, pero creo que ya puedo hacerlo por mi parte. Entonces ya no quería tutela de nadie, quería trabajar, obviamente, ¿no? Simplemente él mismo. Y bueno, y él se va a ir, bueno, se va a ir a Oxford. Después de ese año, en 1914, ya estaba en Oxford. Pero sus planes van a ser truncados. ¿Por qué? Porque a nivel mundial comenzaba a estallar la Primera Guerra. E Inglaterra participa de la Primera Guerra Mundial. Y obviamente, ahí en ese momento no había ningún reparo de decir, no, si tú eres una persona que eres científico, que estás estudiando arte o algo, nada. Como en este tiempo, vamos a decir, a ver, ya Moseley tenía más o menos, tendría 23, 24 años, más o menos, o 25 si no me equivoco. De acá participa de la guerra, jovencito que era, participa de la guerra, ¿no? Se enlista, ¿no? Vamos a decir, en una división llamada la Royal Engineer, ahí entra, ¿no? Moseley, y justamente lo van a mandar a una ciudad, ¿no? Justamente de las tantas que pueden haber sido. La ciudad se llamaba Gallipoli, donde justamente su división va a recaer. Y obviamente lo van a mandar a hacer, su misión de él era telegrafiar. O sea, era un telégrafo que iba a comenzar a mandar información donde se encontraban toda su guarnición de por medio. Pero mala suerte, y el destino no quería que él estuviese más. Un francotirador turco va a disparar en la cabeza y lo va a matar a Moseley. Moseley muere muy cachorrito, vamos a decir, a los 27 años de edad. Jovencito él todavía, ¿no? Y a partir de ahí, Inglaterra sintió el choque por la muerte de uno de sus, ¿no? De sus grandes científicos, aparte ya había dado la ley y todo. Y ya a partir de ahí, el gobierno inglés dijo, ni más una persona de este tipo, de este calibre, puede participar de un evento bélico. Nadie puede hacerlo. Es una ley, es ya algo que ellos implementaron, ¿no? Pero Moseley murió sin recibir nada, no ganó ningún premio Nobel, no ganó nada, aunque la gente quería que lo haga, ¿no? Pero ya había fallecido, y los Nobeles se le da a las personas todavía con vida. Entonces no recibió ninguna, vamos a decir, ¿no? Beneficio por los aportes que había dado en este momento para formar la tabla. Y es así como él desaparece, ¿no? De por medio. Ahora, pero la tabla no estaba, no había tabla periódica. Y ahora, ¿quién hace la tabla? Porque la tabla en este caso todavía no está diseñada.
Entonces, la tabla va a ser diseñada todavía bastante tiempo después, más o menos en 1930, por un alemán también llamado Arthur Werner, el cual justamente va a comenzar a elaborar la tabla. Y es la que justamente vamos a ver a continuación, ¿no? Esto también te lo voy a explicar luego. Ya, pero esta es la tabla actual, la que tenemos hoy en día, la cual está regida con la ley periódica moderna que establece Henry Moseley. ¿Ya? A ver. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta ahí? Ya. Muy bien. Entonces seguimos. Ya, muchachos, entonces. Ahora, descripción de la tabla. Ahí también tenemos la ley ya que te había mencionado. Y bueno, como te digo, ¿no? La diseña Werner. Y luego esta tabla, ya teniendo en cuenta, ¿no? Lo que habían aportado, vamos a decir, Mendeleev y también Meyer por ahí, pero como te digo, estimo más a Mendeleev, tiene que tener la tabla periodos y grupos. Ahora, ¿qué cosas son los periodos? Como ustedes ya sabrán, ordenamiento de elementos en filas horizontales, como también se les llama, filas horizontales, los cuales, señores, como tú sabrás, deben tener propiedades químicas y físicas diferentes. En forma general, las propiedades son totalmente diferentes. Todo elemento que esté en la misma, vamos a decir, ¿no? En la misma horizontal, como estoy marcando con mi cursor, todos estos tienen propiedades en general diferentes. Todos tienen propiedades diferentes. Lo único en común que tienen es que si yo configuro cualquiera de estos elementos, en común, todo elemento del mismo periodo tiene el mismo nivel. Cualquier elemento, por ejemplo, yo pienso del cesio hasta el radón, cualquiera de esos elementos, lo único en común que tienen es su nivel. La cantidad de niveles que tiene ese periodo. Eso es lo único en común, señores. Lo único en común. ¿Ya? Por si acaso. Eso es lo único en común. Según la UPAC, que es la Unión Internacional de la Química Pura, se tienen hoy en día 7 periodos, donde en cada periodo se tienen 2 elementos. O disculpa, una cantidad de elementos. Siendo el primer periodo el que tiene menos elementos, que son solamente 2. Y los dos últimos, el sexto y el séptimo, con la mayor cantidad de elementos, que son 32 cada uno. En total, a la fecha, hay 118 elementos según la UPAC. 118 elementos. A la actualidad, la tabla está completamente llena, ¿no? Como tú te puedes dar cuenta acá, no hay ningún espacio que esté vacío, sin nombre de un elemento. ¿Estamos o no? Vamos a decir que en el año más o menos 2018, ¿no? Finales de 2017, 2018, si no me equivoco, aparecieron los 4 últimos para que el séptimo periodo se llene. Y esos fueron el nijonio, el moscovio, el teneso y el organesón, que es el último elemento hoy en día. Estamos, ¿ya? De ahí más, no hay todavía más elementos. Ahora, que uno pueda haber visto una tabla con más elementos, por ejemplo, profe, yo puedo haber visto hasta el 120 de elementos. Mientras que la Unión Internacional en la Química no se pronuncia, no podemos hablar de más elementos que no sean 118. Estamos. Ahora, un rato voy a pasarme de aquí porque ahorita lo voy a mencionar también. También tenemos los grupos, ¿ya? Y los grupos es lo contrario, es el ordenamiento, pero en línea vertical o columnas. En las verticales o columnas, esos van a ser los grupos. Y acá sí tenemos en común algo. Todos los elementos en la misma columna, que es la vertical, van a presentar propiedades químicas similares y donde su configuración externa también es similar. O sea, si se hace una configuración, tiene la misma, vamos a decir, ¿no? La misma forma de su configuración. Lo único que podría variar son el nivel, pero la configuración propia sí es idéntica. Eso es lo que justamente tendrían los elementos en la misma columna, ¿ya? Para la UPAC existen 18 grupos, señores, 18 grupos. Y a su vez, también seguramente a ustedes se les ha enseñado que hay 8 grupos A, a los cuales se denomina representativos, y 8 grupos B, que son de transición.
En total, 16 grupos. Pero eso siempre y cuando es lo convencional, ¿no? En Yupa hay 18. Ya hay 18. También, ¿qué más tenemos como características o justamente descripción de la tabla? Que está formado por 4 bloques. SPDF, que es lo que justamente se muestra acá. Acá están los bloques, ¿no? S, ¿no? Que es el lado que está a la derecha, el D que está al centro, el P que está al lado, disculpa, derecha el P, izquierda el S, central el D, y aparte de abajo el F. ¿Yo cómo voy a saber en qué bloque acaba? Depende de la configuración. Si tú haces una configuración y ves dónde termina, sabes el bloque que se encuentra. El litio está en el bloque S, el aluminio en el P, el hierro en el D, el bromo en el P, el zinc en el D, igual que la plata, y el uranio en el F. Repito nuevamente, acá lo que se tiene que mirar es en qué su nivel termina, y eso te indica el bloque de la tabla. ¿Ya? La única sección se podría decir que en el P encuentras uno de bloque S, que es el que está acá, que es el helio, ¿no? El helio. ¿Estamos? Ahí sería el helio. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Dice, la tabla que hemos mencionado tiene elementos entre naturales y artificiales. Estos últimos, que son artificiales, serán a partir de Z mayores a 92, los llamados transuránidos, con excepción del tecnecio y el prometio. Señores, en la tabla de acá, los artificiales parten a partir del neptunio, que es el 93, que está en la familia de los actínidos, hasta el 118. Estamos hasta ahí. Del 92 hasta el hidrógeno, que es el primero, son naturales. Pero acá entre el 1 al 92, que está el uranio, hay dos que también son artificiales, pero que son menores a 92. Uno es el tecnecio y el otro es el prometio. Esos dos también son artificiales, ¿ya? Pero con Z menor a 92, por si acaso, ¿ya? Eso es lo que justamente estamos mencionando también por aquí, entonces, ¿ya? Estamos haciendo rápido también porque esto seguramente ya conoces. La tabla químicamente contiene metales y no metales, que también seguramente ya sabes. Lo que más abunda, los metálicos. Lo que más hay, metálicos. A condiciones ambientales encontramos metales en estados sólidos y líquidos, el único líquido el mercurio, ya sabido. Y en los no metales se encuentran en todos los estados, ¿no? Sólido, líquido como el bromo y gases como el hidrógeno, cloro, nitrógeno, oxígeno, flúor y los gases nobles. Ellos justamente son gases, ¿ya? También aparece un personaje llamado, un estadounidense llamado Glenn Seaborg, en el cual va a completar en las familias actínidos 10 elementos. A partir del plutonio es adelante, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, estenio, fermio, medelevio, novelio y elemento 106 por aquí, que es el ciaborgio, que es el nombre que le van a dar en honor a él. Iba a tener la dicha de ver ese elemento cuando todavía estaba vivo, porque generalmente los elementos de personajes conocidos, ¿no? Dentro de la física química que están en la tabla, son aquellos que están colocados, pero que ya el personaje no está con vida, se ha fallecido. Pero Seaborg tuvo la grandeza de que le dieran el honor de ponerle las siglas a un elemento con su nombre, ¿no? Todavía estando el vivo, ¿no? Que es una de las anécdotas que tiene también esta parte. Ya, ahí está. Eso es lo que tenemos nosotros por aquí. Muy bien, señores. Y vamos a responder, a ver, antes de hacer también lo demás, ¿no? Dice por acá, la ley periódica moderna está basada en un ordenamiento ascendente del número atómico. Bueno, esto sí es verdadero, ¿no? El ordenamiento moderno de los elementos químicos está basado en los estudios de Alfred Werner. Falso. Werner no está basado en sus estudios, porque él no estudió, ¿no? Esto de acá. El estudio lo hizo Henry Moseley. La tabla periódica cuenta con 7 periodos. Bueno, este sí es verdadero, ¿no? Te piden las correctas. Bueno, sería 1 con 3, ¿no? Así, una chiquita nada más para agregar. Acá se puede ver también, en esta que estamos colocando, los grupos que son del 1 al 18, ¿no? Del 1 al 18, ahí están los grupos, ¿sí? Y también los de grupo A y grupo B. Grupo B está en el centro y grupo A está en los extremos, ¿sí? En los extremos. Muy bien, que es lo que se tiene. Ya está, señores.
A ver, vamos con esta otra pregunta. Respecto a la tabla periódica moderna, por aquí, y su descripción, podemos afirmar lo siguiente. ¿Cuál es la correcta? Posee 18 grupos y 7 periodos completos. Eso sí es correcto. El número de grupos de elementos se relaciona con electrones del penúltimo nivel. Falso. Todo lo que relaciones tú con el número de grupos, que son los electrones de valencia, tiene que estar del último nivel, pero no del penúltimo. El número de periodo indica el número de electrones de valencia. Falso. El número de periodo indica el número de niveles que tiene ese elemento, porque está relacionado con el nivel. El modelo largo se la tabla propuesta de Rothermeier. Falso. Se considera que la tabla larga o el modelo largo tiene que ver con lo que hace Moseley, ¿no? Todos los periodos de la tabla inician con un metal alcalino y finitan con un falso. ¿Por qué? Porque esto también ya tú sabes, ¿no? Y acá no tengo que yo decir mucho. Miren, señores, generalmente estos son el grupo de los alcalinos. Ya hoy te lo vamos a ver, los alcalinos, grupo 1A. Generalmente se puede pensar que empiece en un alcalino y termine en un gas noble, en un periodo, ¿no? Empieza acá, termina acá. Empieza acá, termina acá. Obviamente, ¿no? Pero no puedo decir que son todos, porque acá hay un elemento que es el hidrógeno, que no es un alcalino. Empieza en el hidrógeno, termina en el helio. Pero el hidrógeno no es alcalino. Entonces yo no puedo decir que, ¿no? Se va a empezar, ¿no? O todo elemento empieza, ¿qué cosa? Como dice por acá. Todos los periodos de la tabla inician con un metal alcalino, ¿no? No, porque en este caso te das cuenta que el hidrógeno, primeramente que no es metal, y segundo que no es alcalino, ¿no? Entonces obviamente aquí ya estaría incorrecto. Por eso es falso. La respuesta tiene que ser la A, entonces. La respuesta ahí es la A. Y ya está. A ver, señores, hasta ahí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? ¿Todo bien? Claro, neutros, todo. Todo, en este caso se consideran neutros los elementos. No le encuentran un lugar todavía, ¿por qué? Por las propiedades. O sea, supuestamente ahí está por el Z nada más. Pero por las propiedades debería ser un halógeno. O sea, tiene propiedades como los halógenos. Pero no se les pone los halógenos, ¿por qué? Por el Z. No se le ha encontrado un lugar al hidrógeno. Tiene que estar ahí solamente por el Z nada más. Por eso. Pero en propiedades debería ser como los halógenos del hidrógeno. ¿Ya? Por eso solamente tenemos en este caso la sección. Muy bien. Seguimos entonces. Vamos a las ubicaciones. Esto sí lo hacemos un poco más rápido. Ya ustedes saben las ubicaciones. Tenemos elementos representativos, que tú ya sabes que para que sean representativos terminen en S y OP. Y eso pertenecen al grupo A. ¿Estamos? Ya, señores. Miren, ve, cuando tú le das un periodo, tienes que ver el último nivel, el nivel mayor, ¿ya? El nivel mayor. Eso va a ser tu periodo, como tú sabes. El grupo depende de la configuración, el cual puede terminar de esta forma, NSX o NSXNPY, ¿no? Como quieras llamarlo. Tú para determinar esto de acá del grupo tienes que hallar con los electrones de valencia, que tú sabes que son los electrones del último nivel. ¿Ya? A ver. Empezamos. Ejemplo, el calcio. Configuramos. Ahí está, calcio, argón 4S2, la configuración del calcio. Una pregunta, ¿qué periodo está? El nivel mayor. ¿Cuál es el nivel? 4. Entonces yo coloco periodo 4. ¿Estamos o no? Porque es el nivel mayor. Ahora, electrones de valencia, profe, tiene 2 electrones nada más. Entonces eso vale 2A. 2A. ¿Por qué en paréntesis 2? Porque en UPAC también te pueden pedir. En UPAC, cuando es el S, solamente mira los electrones que él tiene. Como acá hay 2, le escribes S2. No habría ningún problema. Si fuera 1, profe, le pones 1. La cantidad que tiene el S. Solamente en el S nada más. En el caso que fuera el P, vamos a colocar al yodo. Su configuración sería el siguiente. Krypton 5S2, 45P5. El periodo, el mayor nivel. ¿Cuál es el mayor nivel? 5. Periodo 5. ¿Y el grupo cuánto sería? Se suma. 2 más 5, ¿cuánto sale? 7. Entonces sería grupo 7A.
Pero en UPAC, y eso lo pongo acá arriba, cuando quieras trabajar en UPAC, voy a colocar de esta forma, acá arriba de la misma que tú tienes. Entonces, cuando tú llegas en grupo en UPAC, va a hacer esto. Le vas a colocar 12, es una constante nada más, y siempre vas a colocar más Y. Eso es para que sea llamado en UPAC, 12 más Y. Entonces, como tú te puedes dar cuenta, dice 12 más Y, o sea, me centro en P nada más, ya. Entonces yo digo, ¿no? 12 más 5, ¿cuánto sale? 17. Y ese es el grupo en UPAC. 12 más 5 del P nada más, 17. Y ya tengo la respuesta. Otro más, arsénico. Ahí está la configuración. Periodo 4, como ustedes se pueden dar cuenta, grupo 5, ¿no? 2 más 3, 5. Y en UPAC, 12 más 3, 15. Periodo 4, grupo 5A, 15. Ahí está. Y esa es la respuesta. ¿Ya, señores? Esa es la respuesta. Eso es cuando tú tengas, en el caso de qué cosa, de la configuración. ¿Estamos de acuerdo? A ver, chicos. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Pasamos rápidamente o hacemos otro ejemplo? Creo que está claro, ¿no? ¿Está claro eso, por favor? No, se escriben números arábigos. Si tú te das cuenta en la tabla tú has puesto de qué cosa. Ahí no ves un número, dice abajo, ¿no? En los grupos, del 1 hasta el 18. Se escribe en número arábigo, no se escribe en romano. Ahí lo están, ¿no? Tú te das cuenta que en romano son para distinguir los A y número normal del 1 al 18. Por eso lo escribimos de esa forma. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Pasamos entonces. Creo que esto no tiene ningún problema, creo. ¿Ya? Eso no tendría que tener ningún problema. Y eso aparte que tú has repasado. Tú ya sabes cómo determinar esto. Ya, ahora. Señores, aquí, ustedes ya saben también que cada grupo de los que se puede determinar con el caso anterior tiene una familia. Por ejemplo, el 1A se llama alcalino, el 2 alcalino terrio, el 3 terrio boroide, 4 carbonoide, 5 nitrogenoide, 6 anfígenos calcógenos, 7 halógenos y 8 gases nobles. ¿Estamos? Gases nobles. Cada uno de ellos tiene una cierta cantidad de elementos, que tú ya, supongo yo, debes saberlo, ¿no? De por medio. Cada una de las familias tiene una cantidad de elementos que ustedes deberían ya conocerlos rápidamente. Muy bien. Ahí lo mostramos, ¿no? Porque son parte de lo que tenemos que estudiarlo nosotros. Muy bien. Ahora, vamos a los elementos de transición. A ver. Está formado por elementos del grupo B ahora, cuya configuración termina en el subnivel N-1D. O sea, así va a terminar. Si yo quiero periodo, yo digo último nivel, nivel mayor. Grupo B, su configuración, ¿cómo termina? De esta manera. Cuando tú tengas que establecer el número de grupo, vas a sumar los electrones de la última capa, o sea, del S, con el subnivel incompleto que viene a ser el D. Los sumas. ¿Ya? De por medio. Ejemplo, miren, a ver, rapidito. Pones el titanio, configuras. Ahí está. Miras el nivel. ¿Cuál es el nivel? 4. ¿Y ahora qué haces? Periodo, el grupo se suma S con el D. Ya sumo. 2 más 2, 4. Lo escribes en romano. O sea, 4B. En UPAC también se suma. Y lo dejas así. 2 más 2, 4. Y de frente nomás, señores. Ahí está. Periodo 4 y todo es 4. 4B y 4. 4B y 4. Ya está. De nuevo. Tecnesio. Ponemos Krypton, configuración, periodo ahora 5, grupo 7B, 2 más 5, 7, o 7 en número arábigo. Ahí está, 7, 7. Otro, el osmio. Configuración, periodo 6, grupo, se suma el S y el D, 2 más 6, 8, y 8, ¿no?
Ya está. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? Ahora, acá le agrego algo más ya. Una notita. Mira, si D es 6, termina en 6, ¿no? En 7 o 8, si terminas así, si D es 6, 7 o 8, cualquiera de ellos, su grupo es 8B. Yo pongo níquel, 28, y tendríamos argón, 4S2, 3 de 8. 4S2, 3 de 8. ¿Estamos? Ahí está. Entonces yo digo, el periodo no hay problema, 4. ¿Y el grupo cuánto sería? Señores, como es, termina en 8, sería 8B. Pero si tú quieres en número así arábigo, del 1 al 18, yo sumo nomás. 2 más 8, 10. Y ahí está. Y se acaba. ¿No estamos? Es en el caso, cuando tú termines en 6, 7, 8, ¿cómo vas a terminar? En 8B. Cualquiera, 8B. Ya, por si acaso. Ahí está. Eso es, ¿no? En lo de transición. Pero también tenemos algunas consideraciones más. Cuando el D está completo, o sea, está lleno, el grupo puede ser 1B o 2B. Miren, señores. Tú sabes, el cobre es un caso que no cumple ASBAO, hay que hacer anomalía y se hace esto. Acá el D está completo. Escúchame, en el caso que tú tengas una configuración y veas que el D está completo, solamente lo que va a decir quién lo vas a contar al D, solamente al S. Te quedas con el S, la cantidad de electrones que tiene el S. ¿Cuánto tiene? 1. Entonces ese tiene que ser 1B. 1B. El periodo es 4, ahí sí no hay ningún problema, pero el grupo es 1B, porque solamente me fijo del S. Y en UPAC, señores, se suma normal. 1 más 10, 11. Ahí sí no hay ningún problema. Periodo 4, grupo 1B, ¿no? Porque por el S nada más, 1B. Y 11, 1 más 10, 11. Y se acabó. Eso es todo. Cadmio, ahí está. Coloco criptón, 5S2, 4, 10 completo. Entonces me quedo con el S. ¿Cuánto sería acá? 2. Sería 2B. ¿Y el periodo cuánto es? 5. 5, 2B. Grupo en UPAC, 2 más 10, 12. Ah, y ahí sería el número, ¿no? 2B, 2, ya está. Y esas son las formas de también determinar, ¿no? Los grupos en la tabla, ¿no? Para lo que es el B. Y ahí terminamos con eso. Hacemos la transición interna, también si te preguntaran, y son aquellos cuya configuración termine su nivel F. Ellos corresponden a los lantánidos y actínidos que pertenecen al grupo 3B. O sea, son los que se encuentran en la parte del fondo, en la parte final, de abajo, ¿no? En este caso. Tener en cuenta que tenemos unos grupos también, así como tenemos en los representativos. El grupo 1B se le conoce como la familia de los metales de acuñación, ¿ya? Al cual encuentras a quiénes, al cobre, a la plata o al oro. Ellos se les conoce como los famosos metales de acuñación, ¿ya? A ver, hasta ahí, preguntas. Preguntas, señores. A ver. Ah, ya. Los metales, mira, los metales en este caso, vamos a decir ya, vamos a poner la tabla. Los metales, se dice que la mayoría son, ¿no? Las 3/4 partes son metálicos. Los metálicos son estos dos bloques primero, o sea, todo este bloque, las dos columnas, a excepción del hidrógeno, que no lo es, ¿ya? Todo el bloque D, que está en el centro, es metálico.
todo el bloque F que está abajo, todo esto es metálico. Y una parte del P también es metálico. ¿Qué es esto de acá que tú ves, ¿no? Que está medio ocre. Ya, esto de aquí es metálico. ¿Ya? Porque en este bloque, en el P, vas a encontrar metal, no metal y los semimetales, que vamos a ver luego. Ahí se encuentra todo. Pero lo demás, ¿qué cosa es metálico? Metálico, metálico, metálico. Metal también tenemos aquí. ¿Ya? Por si acaso. O sea, lo que más hay en la tabla es metálico. Ok. Ya está. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Ya, seguimos entonces. Ya, vamos a ver esto de aquí, ¿ya? El magnesio pertenece al bloque S, ahí te hablan del SAMAC, una aleación utilizada en comercio de automóviles, construcción electrónica, artículos de deporte y decoración. Está formado por el zinc, señal de aluminio, magnesio y cobre. Ya. Te hablan del magnesio. Pertenece al bloque S. A ver, habría que configurar, ¿no? Termina en S, sí. Es un elemento representativo. Tendría que terminar en S o en P. También es correcto, verdadero. El zinc es un metal de transición interna. Para que sea transición interna, señores, tiene que terminar en F. $30. No, ese es un transición, porque es un D. Entonces, esa última es falsa. Ya está. El hidrógeno es un alcalino, falso. El hidrógeno es un alcalino, no es un metal tampoco, ¿no? El elemento 17 pertenece al bloque P. Neón, 10. 3P5. 17, bloque P, correcto. Hoy tenemos hecho Z30, pertenece a transición, verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Ya está. Bien. Y tenemos la respuesta. Acá está la clasificación de la ubicación que hemos dado, ¿no? Representativos todos ellos, transición al centro, transición interna. ¿Ya? Por si acaso. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Ya, señores? Muy bien. Ahora, clasificación de los elementos que se mencionan también por aquí. Bueno, también eso es para que lo leas y tú ya debes saberlo. Los metales, ¿qué cosas son? Bueno, como toda electricidad, el mejor la plata, cobre, oro, el mejor es la plata y el calor. Conducen la corriente y el calor. Dúctiles forman hilos, como son los alambres, ¿no? Que se pueden formar alambres, y maleables, como forman láminas, ¿no? Planchas metálicas, por ejemplo, como estas, ¿no? Generalmente son de alta densidad, por ejemplo, de transición, bastante densos, y los que son bastante blandos, que hasta con un cuchillo puedes cortarlos si quieres, a un metal, son los alcalinos, ¿ya? Los alcalinos. Presentan temperaturas de fusión y ebullición generalmente altos, ¿ya? En este caso, sí, hay algunos que son bastante altos, como son el tungsteno y el hierro, por ejemplo, y otros bastante de baja temperatura, como pueden ser el galio o puede ser el rubidio, ¿no? De baja temperatura de fusión y ebullición. Poseen brillo metálico debido a que reflejan la luz, claro. Esto es por la presencia de los electrones que tienen dichos metales. No se encuentran libres en la naturaleza, sino formando óxidos y sales. También porque obviamente esto lo encontramos en las minas, pero por eso se extrae en los minerales, ¿no? Para poder extraer de ellos a los metales que nosotros queremos, ¿no? Como el cobre, el zinc, el plomo, etc. Se oxidan, característica clásica de los metales, por ello se les conoce como agentes reductores.
En las reacciones pierden electrones de valencia, obviamente, por eso son metales, ¿ya? De por medio, ¿no? Pierden electrones y eso hace que se oxiden. Muy bien. También se puede decir que de los metales son los más reactivos en la tabla, son los metales, siendo los que más reactivos se pueden dar con liberación de mucha energía van a ser los alcalinos, ¿ya? Los alcalinos son los metales de mayor reactividad, ya por si acaso. Por otro lado tenemos a los no metales, que por lo contrario son malos conductores, ¿ya? A excepción del carbono, que tenemos al grafito, que sí conduce la corriente, ¿ya? De todos los no metales, el que puede conducir es el grafito, que es carbono. Buenos aislantes térmicos, no dejan pasar el calor, bajas temperaturas de fusión y ebullición, son quebradizos también, ¿no? Son en este caso, ¿no? Se quiebran rápidamente, bajas temperaturas de fusión y ebullición. A condiciones ambientales se encuentran los tres estados, ¿no? Sólido como el fósforo, líquido como el bromo y gas como el flúor. Se reducen porque son buenos agentes oxidantes y en las reacciones ganan electrones de valencia, ¿ya? En los no metales también encontramos elementos que tienen alta reactividad y esos son los halógenos, siendo el mayor el flúor, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Entonces acá los halógenos son los que tienen mayor reactividad, ¿ya? Los halógenos son los que tienen mayor reactividad, ¿ya? En los no metales, obviamente. Y encontramos los semimetales en la parte central, ¿no? Del bloque P, ahí está, esta línea, ahí están los semimetales, también llamados metaloides, ¿no? Que tienen propiedades entre uno y el otro, ¿no? Tienen propiedades intermedias entre metales y no metales a temperatura ambiente. La más conocida es la conductividad eléctrica, porque los semimetales son buenos conductores, ¿ya? Buenos conductores y seguramente y se incrementa a su vez cuando crece la temperatura. Aumenta la temperatura, aumenta la conductividad eléctrica, ¿ya? Cosa que no ocurriría, por ejemplo, con los metales. Los metales, si tú le aumentas la temperatura, disminuye la conductividad eléctrica, ¿ya? Es bastante distinto. Ahí está. Y acá tengo tanto al metal, semimetal y al no metal, que es lo que nosotros tenemos aquí. Metal, semimetal, no metal. Después te digo, en el bloque P están todos. Los más utilizados, el boro, el silicio, el germanio, ¿para qué cosa? Hacer chips, ¿no? Lo que tenemos seguramente, ¿no? En los celulares hoy en día, ¿no? O los circuitos integrados, ¿no? Que justamente se utiliza bastante también de por medio. Ya está, esos son los semimetales. ¿Ok? A ver, señores, hasta ahí preguntas. Ya hoy día no lo ponen ya. Hasta el polonio nomás. Esos 6, 7 nomás que se mencionan ahí. Antiguamente también se mencionaba las estatua, ahora solamente hasta el polonio. Hasta el polonio nada más. ¿Estamos? Ya. Y ahora sí vamos a pasar, disculpa, a las propiedades periódicas rápidamente, ¿sí? Así rápido nada más algunas cositas. Carácter metálico, ¿ya? Más que todo para que se vea en la tabla. A ustedes lo que más les va a importar es esto de aquí, y ahí mencionamos algunas cosas acá. Es la tendencia, ¿no? Como su nombre dice, carácter no metálico, capacidad para poder ganar electrones al combinarse con metales. Entonces, ¿quiénes son los que tienen más capacidad de hacerlo? Los no metales que están en este lado. Entonces, el carácter metálico aumenta hacia el lado, ¿qué cosa? Derecho, ¿sí? En un, podemos decir, periodo, y aumenta hacia arriba, ¿ya? Señores, el que tiene mayor carácter no metálico vendrían a ser los halógenos. ¿Por qué? Porque la capacidad de ganar. Ya los gases nobles no van a ganar porque ya están completos, porque ustedes saben también que son los que están más estables, ¿no? Los más estables son los gases nobles, por lo tanto no quieren ganar ellos. Se considera hasta los halógenos, ¿ya? El mayor son los halógenos. Halógenos justamente son los que aumentan mayor su carácter metálico, ¿ya? Un lado. Ahora, también el Z, también hay que tenerlo en cuenta mucho, que aumenta hacia la derecha
y aumenta hacia abajo. Aumenta a la derecha en un periodo, aumenta hacia abajo en un grupo. ¿Ya? Ahí está. Ese carácter no metálico, que ustedes seguramente ya lo deben conocer. Algo rápido nada más, porque más que toda la tendencia, que ustedes tienen que saber hacia dónde se dirige. ¿Sí? Ahí acá también hay que tener otra cosita. Cuando tú hables de el carácter no metálico, en este caso, ¿qué es lo que se dice? Que es el que se reduce, porque obviamente, como hemos dicho, los no metales tienen, ¿no?, una propiedad que se dice que se reduce. Y ese, porque se reduce, provoca la oxidación de las otras sustancias con que van a reaccionar él, por lo que a este se le llama el agente oxidante. O sea, cuando a mí me hablan de carácter no metálico, me pueden preguntar sobre aquel elemento que tenga mayor agente oxidante. Y en otras palabras me están hablando de carácter no metálico. ¿Ya? De carácter no metálico. Por otro lado, el carácter metálico, lo contrario, capacidad de perder, ¿no? Y perder electrones, ya. Obviamente los que van a perder están al revés, ¿no? Los metales, o sea, se dirigen hacia el lado izquierdo y hacia abajo. Cuanto más abajo estés, mayor carácter metálico. Cuanto más a la izquierda estés, más carácter metálico. El de mayor carácter metálico, los alcalinos. Los alcalinos. Y acá también se puede hablar del agente reductor. ¿Ya? Bueno, el Z no va a cambiar, sí, igual. Y acá también se puede hablar del agente reductor, ¿no? Al oxidarse el metal, porque se oxida el metal, provoca que los demás se vayan a reducir. Por eso se le llama agente reductor. Agente reductor. O sea, el que tiene mayor carácter metálico tiene mayor agente reductor. En otras palabras, pero no se quiere llamarlo así. Ahora vamos a radio atómico. Ya. El radio atómico podemos más o menos tener en cuenta lo siguiente. El radio atómico es que ahora ver cuál es el, ¿no? Vamos a decir, ¿no?, cuál es el tamaño que van a tener justamente los átomos. Y eso está en función a radio atómico. Estamos al tamaño, ¿sí? Lo definimos como el tamaño de un átomo en términos de radio atómico, el tamaño. Pero, señores, ciertamente, yo para poder lograr eso, lo que tengo que juntar son dos átomos idénticos, ¿ah?, y medir la distancia entre sus centros, o sea, entre sus núcleos, ¿ya? Generado por una atracción justamente entre los mismos átomos mediante un enlace. Entonces, cuando se enlazan, puedo medir tranquilamente la distancia entre los dos núcleos, que viene a ser la distancia internuclear, y obviamente con eso puedo saber el radio, ya que como son del mismo tipo, yo tengo, en este caso, como si fuera una tangente, este radio, acá es una distancia como 2R, y 2R es igual a D. Como yo ya tengo el valor de D, puedo sacar el radio atómico, ¿no? Como dice, ¿no?, el radio atómico es la distancia media internuclear entre dos átomos, en este caso idénticos, unidos mediante un enlace. ¿Sí? Unidos mediante un enlace. Ese es el radio. ¿Cómo determinar el radio, no? De entre dos. Ahí está. Bueno, acá se puede ver en esta gráfica cómo son los tamaños. Haciendo lo que hemos hecho, se mide y se obtiene que los de mayor tamaño están en el grupo 1A. Por eso la tendencia es que vayas hacia ¿dónde? Hacia la izquierda y vayas hacia abajo, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Ahora, tú puedes esto entenderlo de esta manera, ¿no? Porque justamente, claro, porque mira, si yo, por ejemplo, tengo un elemento como el sodio, está en el segundo periodo, acá está el núcleo, por ejemplo. Esto está en el segundo, en el tercer periodo, disculpa, tercero. Y ponte el potasio que está en el cuarto. Entonces, tú quieres medir la distancia de uno con el otro, pregunta, ¿quién tiene más radios? Se entiende que si yo mido acá, y si yo mido por acá, ¿quién tiene mayor radio? El que está en el segundo caso, y el potasio. Por eso, cuanto más tú bajes, la distancia se incrementa. Por lo tanto, el radio va aumentando, ¿sí? Si estoy con el sodio, estoy en el tercer nivel. Si estoy en el potasio, estoy en el cuarto. Por lo tanto, el radio va aumentando. Y, profe, ¿pero por qué aumenta ahora hacia la izquierda en un periodo? Este es en el grupo, ¿no? Es que, fíjate, voy a colocar dos de ellos. Ponte, vamos a colocar al litio y el berilio. Litio y el berilio. Litio es 3, berilio es 4. Solamente para hacerlo, porque no quiero configurar mucho.
Ya está. Mira, esto depende bastante de los protones. ¿Sabes por qué? Porque él tiene 3 protones y él tiene 4. Señores, el que tiene menos protones va a atraer menos. El que tiene más protones atrae más. ¿Sí o no? Entonces, una pregunta, si yo veo que el berilio tiene más protones, va a atraer mucho más a los electrones hacia su núcleo. Entonces, si lo traigo más, ¿qué hago? Que el tamaño se haga más pequeño, pues, ¿sí o no? Porque lo estás atrayendo. Entonces se hace más chiquito. En cambio, el que atrae menos va a ser un poco más grande. Por eso yo comparo entre el litio y el berilio, ¿quién es el que atrae más? El berilio, por eso se hace más chiquito. Y esto es más grande. Por eso está entendiendo que el litio tiene mayor tamaño que el berilio. Por eso el tamaño aumenta hacia el lado izquierdo. Eso viene a ser la explicación de por qué se va más hacia la izquierda, por qué más hacia abajo. ¿Ya? Que es lo que ustedes conocen. Radio iónico. Bueno, en este caso, ¿no? Que se puede hablar de, ¿no? Lo siguiente. En general, esto es lo que tengo que saber. Tú sabes que se ionizan, ya, se ionizan. Si yo me doy cuenta que se ionizan, tengo que tener en cuenta esto. El radio del átomo neutro es mayor que el catión y es menor que el anión. Esto se va a presentar de esa forma, ¿ya? Entonces, si yo tuviera, ¿no? En este caso, que yo saber quién tiene más radio y me presentan de un mismo elemento, para un mismo elemento, fácil, pero el Profe, disculpe que le interrumpa, pero se le ha cortado su audio. Está bien que me interrumpa, porque si no, no escuchas nada tampoco. Está bien, está bien. Ya, seguimos entonces. Ya tratamos acá. Ya entonces estamos diciendo que cuando son especies electrónicas, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el radio es inversamente proporcional a la carga nuclear. Isoelectrónicas, allá son especies diferentes. Ustedes acá pueden ver que son isoelectrónicos. Tiene 10 electrones, 10 electrones, 10 electrones también. Son isoelectrónicas los tres. La misma configuración, ¿no? De por medio. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando yo me encuentre con este caso y me pidan quién tiene más radio, entonces me dicen cuando son isoelectrónicos, el radio es inverso a la carga nuclear. ¿Esto qué significa? A mayor Z, menor radio. A menor Z, mayor radio. Entonces, ¿quién tiene menos Z? 9. Entonces, este de acá tiene mayor radio. Le sigue el neón y después el magnesio. Y ahí está. El magnesio es el más chiquito. Le sigue el neón y después el flúor. En ese orden, pues, ¿no? Y ya está. Regla práctica. ¿Ya? Entonces, esto también creo yo que tú lo debes tener, ¿no? En tus apuntes, en tus diapositivas con tu profesor que te haya tocado en un ciclo, no sé, ¿no? De por medio. Ahí está. Acá una gráfica para que veas la diferencia cuando son cationes y cuando son aniones, ¿no? Cuando es un átomo neutro, por ejemplo, el oxígeno tiene una medida de 0,73 angstrom. Cuando gana es 1,40 ya, o sea, ya aumentó, ¿no? En cambio, el sodio, cuando es neutro, vale 1,54. Cuando se vuelve catión, 0,97. Disminuye el tamaño.
Igual el rubidio, 211, el tamaño, ahora es 1,47 cuando pierde. Ya ahí se va a dar cuenta justamente cómo el tamaño va disminuyendo o va aumentando. A ver aquí. Un átomo de calcio tiene mayor tamaño que el ion calcio más 2. Sí, porque cuando es neutro es mayor que un cation, verdadero. Cuando es neutro es mayor que su cation, verdadero. En un grupo el tamaño atómico aumenta hacia abajo. Sí, profe, un grupo hacia abajo aumenta. Claro, es ese radio, verdadero. El ion N-3, 7N-3 tiene mayor tamaño que el ion 9F-1. Isoelectrónicos, profe, lo último que hemos hecho. Y son isoelectrónicos que tengo que ver. El Z, menos Z más radio. ¿Quién tiene menos Z? El nitrógeno. Por lo tanto, tiene mayor radio, verdadero. Entonces la respuesta sería avión. Todas son correctas. Preguntas. Hasta lo que es radio, ¿no? Hasta lo que es radio, por favor. Preguntas. ¿Todo bien? Ya. Vamos con la energía de ionización, ¿ya? O potencial de ionización. Bueno, vamos a sacar lo que más nos... Miren, señores, aquí. La energía de ionización, ¿qué cosa es? Es la mínima energía. Dice, mínima energía para arrancar o remover un electrón de un átomo aislado gaseoso, ¿ya? Y lo vamos a volver un cation. O sea, lo que se van a quitar son electrones. Electrones, pero se van a quitar los electrones de valencia. Pero siempre voy a empezar con un átomo neutro. Puede ser un átomo neutro, ¿ya? Neutro, aislado, gaseoso. Aislado significa que está solito, ¿ya? Le voy a quitar electrones. ¿Puedo quitarle todos sus electrones? Sí, pero los de valencia, o sea, de la capa externa. Ahí le quitamos. Y siempre quitamos de uno en uno, ¿ya? De uno en uno. Muy bien. Ahora, esto justamente es lo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, acá. Tengo un átomo neutro, gaseoso, aislado. Le hacemos que llegue una energía. Esto no significa que acá este átomo absorbe energía. Y le vamos a desprender un electrón que tiene. Un electrón le desprendemos. Ahí está. Sale un electrón. Lo desprende, ¿no? Y yo diría que acá ha perdido ya entonces. Este más significa que perdió, ya, porque ha desprendido este electrón. Ya, esta es la forma general de mirar, ¿no? Cómo se va a ver ¿no? A los elementos, ¿no? O vamos a decir, la forma de verla, ¿no? Por ejemplo, acá, el potasio, ya como elemento que es, pierde un electrón, libera justamente él, ¿no? Ahí está. Absorbe energía, 419. Señores, acá se puede notar que el valor es positivo. Las energización siempre son valores positivos, por si acaso, ¿ya? Por eso acá dice que el proceso endotérmico es siempre. O sea, cuando me hablan de energía o ionización, siempre el proceso es endotérmico. Siempre el proceso es endotérmico, ¿ya? Acá dice otra cosa, no sé si le he puesto acá. Miren, ve, señores, acá para dar cuenta de lo siguiente. Y acá se ve mejor. Disculpa. Como te digo, tú puedes perder varias electrones. Por ejemplo, el magnesio tiene 2 electrones de valencia. ¿Ya? Eso para que veas. Él pierde el primero. Átomo neutro pierde un electrón. Ahí está. Este electrón ya salió. Su energía. Ahora, pierde el segundo. Ya pierde el segundo electrón. Acá está. ¿Pero de quién? Ya no del átomo neutro, sino del magnesio más 1, porque ya estás en magnesio más 1. Cojo al magnesio más 1, le arranco un electrón más a él, y ahora sí tengo 2 electrones que han salido. Esta es la segunda energía de ionización. Ahora, uno dirá, pero profe, la energía ha crecido. Claro, aumenta. Esta es la segunda energía de ionización. Ya aumentó ya. ¿Y por qué aumentó? Porque obviamente tú te das cuenta que cuando se vuelve un cation, ya hemos dicho hace ratito, ¿no? Cuando tú te vuelves un cation, el tamaño se vuelve más chiquito, ¿sí o no? El tamaño es más chiquito. Y si es más chiquito, ¿qué cosa hay? Más atracción del núcleo a sus electrones. Cuando es más chiquito, el núcleo atrae más a los electrones. Si le quieres arrebatar el electrón, ya no se deja, porque lo tiene más, ¿qué cosa? Más fuertemente unido al núcleo.
Entonces, ¿qué requiero? Aplicar más energía, porque la primera vez. Por eso la energía va a comenzar a aumentar. Y acá se demuestra de que lo que estamos diciendo, ¿no? Si tú tienes, en este caso, la primera energía y la segunda energía, la primera es menor que la segunda. Y siempre va a ser así. Por eso siempre se habla de la energía mínima. Porque la primera vez que arrancas un electrón es con la mínima energía. Eso es lo que realmente pasa. ¿Ya? Y eso siempre va a ser así. Por eso se dice acá la energía de 3 mayor que 2, mayor que 1. Por ejemplo, todavía le ponen el magnesio ya, pero con más energías de por medio. Ahí se pueden dar cuenta uno. ¿Están dando cuenta? Ahí está. Esas son las energías de ionización. Arrancar un electrón de un átomo neutro. El mayor de todos, el helio. El mayor de todos, el helio. De todos los elementos de la tabla, el mayor es el helio. Y esto lo vemos acá en las tendencias. Ustedes todos ya saben también, ¿no? La energía aumenta hacia la derecha, ¿no? Y aumenta hacia arriba, ¿no? Y esto también por el radio, ¿no? Porque cuando digo, ¿no? Cuando es más chiquito y el radio aumenta hacia arriba, ¿no? O disminuye hacia arriba, cuando es más chiquito, entonces hay más atracción. Y si es más atracción, hay más, ¿qué cosa? Mayor energía. ¿Ya? Por si acaso. Eso es lo que pasa. Entonces, esto ya supongo yo que ustedes lo saben, ¿no? Porque obviamente ya es parte de lo que han repasado. Muy bien. Los gases nobles son los que tienen mayor energía de todos los elementos en un periodo. Y el mayor de todos, el helio. A ver. Ya, acá, por ejemplo, ponemos esto rápido nada más para agregarle. Me dice que lo ordene en función a las energías. ¿Quién es mayor? Entonces tengo que fijarme. El mayor siempre es el que, o el menor es cuando empieza todo. ¿Quién es el menor de todos? El 2. Porque esta es la primera energía, pues cuando voy a quitar recién el primer electrón. Después, ¿quién sigue? El 1, porque el 1 recién vas a quitar el segundo electrón. Y el mayor es el último, ¿no? Por energía. 2, 1, 3. Ahí está. Ese es el orden. 2, 1, 3. Y viene ahora la afinidad electrónica, ¿no? Bueno, la afinidad electrónica, en este caso, aquí lo que se va a utilizar es energía. Acá también se utiliza energía, ¿ya? Pero va a tener que utilizar esa energía tanto liberada como absorbida. Se puede utilizar cualquiera de ellas, ¿ya? Lo más general es que tú liberes energía. Lo más general, ¿ya? Que se libere energía para captar un electrón o aceptar un electrón. Ahora lo que se busca acá es aceptar un electrón, ¿ya? Pero para ello tenemos que liberar energía y justamente, ¿no? Generar su respectivo anión. Si te das cuenta, el caso general, que es lo que es un proceso exotérmico porque se libera energía, el átomo neutro también es aislado, gaseoso también, por si acaso. Gana un electrón, se carga de manera negativa, se vuelve un anión, y eso es porque ha liberado energía, que se le llama afinidad electrónica o electroafinidad, como quieras llamarlo. Y ahí está en este caso. ¿No? Ahí lo ponemos dos ejemplos para que se vea. ¿Ya? Caso especial es cuando sea de este tipo, ¿no? Que gane un electrón, sí, pero ya no va ¿qué cosa? A liberar, sino por el contrario, absorbe, ¿no? Y gana un electrón, se vuelve un anión, ¿no? Proceso endotérmico, valores positivos, ¿no? Por ejemplo, esto se presenta bastante cuando es de grupo 2A, 8A o cuando es un anión, la especie es aniónica. Esos van a ser de este tipo. Pero como son solamente casos, entonces en general hacemos este, en general. Ya, hacemos este caso, en general. Así es la forma de representar la afinidad electrónica. Ahora, acá es algo importante. Dice, a ver aquí. A ver, señor Reito, ya porque esto está que se sale acá rato. Voy a cuadrarlo bien. Ya miren, ve. Acá tenemos lo siguiente. Esta nota es importante. Mientras más negativa sea la afinidad electrónica, mayor tendencia el átomo a ganar electrones. ¿Qué significa? Cuanto más negativa sea, la especie tiene mayor afinidad electrónica que otra. ¿Ya? Por ejemplo, acá yo comparo. Tiene menos 200
Menos 349, las afinidades de cada elemento, ¿no? Ahí está, del azufre y del cloro. Pero si me preguntan, ¿quién tiene más afinidad sabiendo solamente esto, por ejemplo? Ah, lo tiene el cloro. ¿Por qué? Porque es más negativo. Y por ende se dice que tiene más capacidad de ganar electrones, ¿no? Es por el valor que te dan. Se dice, cuanto más negativo sea la afinidad electrónica, más capacidad de ganar, o sea, tiene mayor afinidad electrónica. Estamos. Estoy colocando ahí. También, para aniones, ahí está, para aniones, que te dije el caso, ¿no? Particular, ¿no? O especial. Si es un anión, ya no va a liberar, sino por el contrario, absorbe, es positivo. Por eso, señores, en la tabla periódica, cuando consideramos la afinidad, ¿quién tiene más afinidad? No consideramos a los gases nobles, porque son del grupo 8, y ellos son positivos. Los gases nobles tienen afinidad positiva. Acá está, mira, acá lo ponemos. O sea que tienen bajas afinidades electrónicas. Entonces, por más que la tendencia me indique que va hacia la derecha, y va hacia arriba, los gases no se consideran, porque las afinidades son positivas. Son positivas. Y hemos dicho que para que sea tenga más afinidad, tiene que ser negativa. Más negativo. ¿Ya? Por si acaso. Más negativo tiene más afinidad electrónica. Bueno, esta es la tendencia. Ya otra vez nuevamente. Y por eso colocamos que los halógenos son los que tienen la mayor afinidad electrónica de todos ellos. Y hay una observación más también que se les coloca, que seguramente ustedes también ya de por sí saben, ¿no? Observamos que la afinidad electrónica del cloro es mayor que la del flúor. A mí si me preguntan, ¿quién tiene más afinidad? Podría pensar que es el flúor, porque está más arriba. Pero no es así. La que tiene más afinidad tiene que ser el cloro. El cloro, ¿ya? Es el que tiene mayor afinidad, ¿ya? Esto se debe a que el cloro tiene menor densidad electrónica en el nivel externo, por lo que el electrón que se añade ingresa con más facilidad, liberando mayor energía, ¿ya? Tiene menor densidad electrónica, entonces, en el nivel externo y le hace más fácil entrar a él, por lo que libera más energía. Por eso la afinidad crece en el cloro. Pero esa es la explicación, pero ustedes solamente tienen que saber que el cloro tiene más afinidad que lo que es el flúor, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Y acá es importante, no vayas a pensar que entre los dos casos últimos, la afinidad electrónica y la energía de iniciación son procesos opuestos. Y eso sería incorrecto, ¿ya? No es un proceso opuesto o inverso, para nada. Son dos cosas totalmente diferentes. Acá un ejemplo, con lo que se ha visto en los dos últimos. A ver. A es la energía de iniciación, dice. A ver, ¿estaría correcto decir ello? Así que si hay energía de iniciación, tiene que ser un proceso endotérmico, lo es. Ahí está la energía. Debe perder un electrón, pierde un electrón. Debe estar en estado gaseoso, correcto. Ahí está, correcto, verdadero. B dice que es la afinidad electrónica. Berilio es del grupo 2A. Lo del 2A, cuando esa afinidad tiene que ser proceso endotérmico. Y es correcto también, ganando un electrón. Verdadero. ¿La energía es la máxima requerida? No, esto es falso. Es la mínima. Respuesta B. Ya hemos quedado que es la mínima, ¿no? Con lo que se empieza todo. Electronegatividad, que vendría a ser la última que deberíamos estudiar por aquí. ¿Qué cosa es la electronegatividad? Señores, dice, la electronegatividad es la tendencia de un átomo a traer electrones hacia su núcleo cuando forma un enlace químico, ¿sí? La electronegatividad la trae electrones hacia un núcleo. Señores, ¿qué es lo que pasa acá? Los átomos, ¿ya? Atraen electrones y con eso forman un enlace. Miren, vean. Generalmente, ¿quiénes van a ser los más electronegativos? Los que tienen justamente más capacidad de atraer, ¿no? Electrones hacia su núcleo, que son los que son más pequeñitos. Por ejemplo, ¿quiénes son los más pequeñitos? Vamos a decir en nuestro caso. Los más pequeñitos que vamos a encontrar son ¿quiénes? El flúor, el oxígeno, el nitrógeno y el cloro. Que a su vez, en la escala de Pauling, que justamente se trabaja, ¿no? Ellos son los valores más altos. Y esos tienen mayor electronegatividad. Aparte que Pauling midió el mayor de todos, el flúor, y con él comenzó a trabajar para el resto de elementos. Señores, es que ¿qué pasa? Cuando el tamaño es muy grande,
el núcleo no puede atraer mucho a los que están más externos. ¿Por qué? Porque están muy alejados. Entonces su capacidad de atracción es muy débil. En cambio, por ejemplo, acá mejor me explico así. Voy a dibujarlo para que esto se entienda. Imagínate un electrón o un átomo grande. Discúlpame el dibujo así nada más. ¿Ya? Y el pequeñito. Este de aquí, con su electrón. Acá está su electrón. Y acá hay otro con su electrón. Señores, acá como está muy grande es el tamaño, entonces la fuerza de atracción entre el núcleo con este electrón es muy débil. En cambio acá sí es muy intensa la atracción, porque está más cerca. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Como el electrón se siente que no está siendo atraído por se fija en este átomo. Que dice, oye, acá sí lo está atrayendo con más intensidad, quiero que me atraiga, me voy a este átomo. Pero cuando de acá se va acá, es como si a este núcleo está trayendo este átomo. Entonces, ¿qué cosa está formando? Un enlace. ¿Pero por qué? Porque atrae este electrón hacia él. Y se forma un enlace. Que los que se conoce, tú debes conocer cuando un electrón, ¿no? Es atraído por otro, él está como si estuviera perdiendo su electrón y él está ganando. Entonces acá hay una transferencia de electrones, formándose un enlace iónico. Y esa es la electronegatividad. Lo atrae. ¿Sí o no? Porque tiene más capacidad de atracción, ¿no? Eso es lo que realmente pasa. O en la vida cotidiana es algo parecido como esto, mira. Nosotros hablamos acá de electrones, pero en la vida cotidiana sí o no, que en el colegio, en el barrio, a veces pasa, que hay una persona que seguramente puede ser muy simpático o simpática. Y yo te pregunto, las personas a veces cuando es así y es lo normal, se ven atraídas hacia él, ¿no? Y seguramente le buscan conversación, hay muchas personas que quieren conversar con esta persona, ¿no? Porque se sienten atraídas. ¿Sí o no? Se sienten atraídas. Claro, ocurre presión. Es muy común que se vea, ¿no? Hay atracción. No te digo que son todos, ¿no? Pero la gran mayoría lo hace, ¿no? Y se murmura, ¿no? Que es simpática esta persona, claro. Ya, entonces es una atracción, ¿sí o no? No todas las personas que en este caso habitamos en verdad son, ¿no? Tenemos esas características, ¿no? De atraer a otros, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir. Si es un extranjero, peor, pero a veces sí que es un extranjero que es, ¿no? Que es cantante y es guapo, guapa, por ejemplo, ¿qué va a pasar? La gente automáticamente, ¿no? Se siente bastante atraída a esa persona, y son multitudes, ¿no? Que son atraídas ya. En los átomos es algo parecido, sino que acá se ve por la atracción del núcleo de los electrones. Estos quieren ser atraídos y por eso se van hacia él. A eso se llama electronegatividad. La capacidad que tiene el átomo de atraer. L mayor es el flúor, pues. L mayor es el flúor, que es el que tiene justamente más capacidad de formar enlaces. Y es por eso que la electronegatividad aumenta hacia la derecha y aumenta hacia arriba. Y ahora vamos a decir por qué. Porque cuanto más chiquito sea, tiene capacidad mucho mayor de atraer. Porque está más ligado el núcleo hacia los electrones, hay más fuerza. Y entonces puede atraer a otro átomo que no van a ser así. Por eso aumenta hacia la derecha y hacia arriba. ¿Ya? Ojo, los valores son adimensionales, ¿ah? Porque no tienen unidades. El mayor el flúor, el menor el cesio. Y ahí tenemos en este caso para verlo rápidamente. Bueno, el Z no va a cambiar nunca de esa forma, ¿ya? Por si acaso. Siempre va a estar hacia abajo y hacia la derecha. A ver acá, respondamos. Dice, con respecto a la electronegatividad, es la tendencia de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo cuando forma un enlace, verdadero. En la escala de Pauling, el elemento de mayor electronegatividad es el flúor, verdadero. Los elementos de mayor electronegatividad son el flúor, el oxígeno, el cloro, en la escala de Pauling, verdadero. Todas. Ya está. ¿Preguntas? ¿Preguntas, señores? ¿Ya está? Ya está el resumen de la teoría, ¿no? El repaso de la teoría. No, tiene que estar en estado gaseoso, gases. Acá es gases. Ah, por si acaso que me olvidaba. Cuando sea electronegatividad, si te preguntan, se presenta un átomo aislado, ¿tú qué dirías, verdadero o falso? Si yo te preguntara, un átomo aislado, ¿no? Es el que produce la electronegatividad, ¿verdadero o falso?
falso, claro. Ya no puede ser, pero aislado no puede ser, pero porque si él va a atraer a otro, ya no es solamente él, sino está compartiendo con otro átomo. ¿No es que atrae? ¿Sí o no? No es uno solo. En cambio, en el caso de la afinidad y la energía de inyección, eso sí es átomo aislado. En cambio, acá no podemos hablar de átomo aislado. Claro, tiene que haber para uno o varios, pues, porque no necesariamente. Tú sabes que un enlace no se forma entre dos átomos, pueden ser varios átomos. Pero al menos sean dos, pues, ¿no? Entonces ya no puede ser aislado. Ya no puede ser aislado. ¿Ya? Por si acaso. Por lo tanto, hay que tener en cuenta también ese detalle. Muy bien, señores, entonces, hagamos los ejercicios pues, que nos han dejado, ¿ya? Que es lo último que nos falta para terminar. ¿Ya? Si no hubiera preguntas, empezamos entonces. Ya. Empezamos. Nosotros consideramos en este caso la escala de Pauli. Nosotros nos hacen ver en la teoría la escala de Pauli. Y en la escala de Pauli nos dice 4. Y el cloro, en este caso, es 3. Ya, por si acaso. No, en la teoría también hay otras escalas. Rochat, Rochat es uno de ellos y Milica también, pero trabajamos con la escala de Pauli. ¿Ya? Afinidad electrónica. Ah, ya, afinidad electrónica. Ah, claro, la afinidad electrónica, eso es diferente. Si es cloro, en este caso, más que el flúor, ¿no? El cloro tiene más que el flúor. Ya, es en afinidad electrónica. Ahí sí no hay ningún problema, pero es por otro detalle. No es lo mismo. Más afinidad electrónica. Ya no hay problema. Ya, vamos a empezar a ver. Ya empezamos con los problemas de la guía, ¿ya? A ver, la 1. A ver, con la configuración siguiente, ¿qué podemos afirmar de X? Esta es una configuración de un elemento X, ya bueno. A ver, ¿qué grupo está él? ¿En qué periodo está primero? Está en el periodo 4 y grupo 7. Mira, si está en el 7, está en el grupo de los halógenos y está más a la derecha. Por lo tanto, su electronegatividad no puede ser baja, tiene que ser alta, ¿no? Porque es bien pequeño, entonces es falso. De muy baja energía tampoco, porque está a la derecha. No te olvides que la tendencia, en forma general, ¿no? Es a la derecha, ¿no? En la tabla. A grosso modo, ¿no? Entonces, la energía hasta acá y hacia arriba, ¿qué aumentaba? La energía de iniciación, la afinidad electrónica, la electronegatividad, que lo puedo escribir así, el carácter no metálico, ¿no? Entonces, si yo estoy en el grupo 7, que está acá, ¿qué tiene? Aumenta la energía, la afinidad, la electronegatividad y todo lo demás. ¿Es un elemento de transición interna? Falso. No, pero es transición interna. Transición interna es el F. Y termina en P. Este es un representativo. Capaz de formar el ion X-1, claro. Porque si tú tienes mayor afinidad o carácter no metálico, en sí, lo mismo, en sí, vamos a decir, ¿no? Lo mismo en el sentido que van a ganar en un electrón. Tiene la capacidad de ganar. El otro es por la energía, gana. Entonces, ¿qué se vuelve? Un A, un anión, ¿no? Entonces, esa sí es verdadera. Capaz de formar un anión. Esa es la respuesta. 2. Las propiedades químicas de elementos con número atómico igual a 11 son similares al elemento con número atómico igual a... Mira, para que sea propiedades químicas semejantes, tendría que tener el mismo número de grupo, ¿sí o no? Si yo hago Z11, neón, está en el grupo 1A. Hay que buscar quién está en el 1A. A ver, así. El 10 no puede ser porque es en este caso ni el 18, porque son gases nobles, conocidos, ¿no? No puede ser, son del grupo 8A. Estos dos son del 8A. Eso sin hacer nada, ¿no? Porque tú lo conoces. Me queda 6, 19. Voy a hacer la 19, creo que es más rápido acá. Argón, 4S1. Ya ve, profe, el S1 es grupo 1A.
Repito nuevamente, los que son del mismo grupo tienen las mismas propiedades químicas. Entonces la respuesta sería la D. La D, con lo que hemos dado en la teoría. ¿Verdadero o falso? Sobre tabla periódica actual. ¿Existen más de 100 elementos desde el hidrógeno? En este caso. ¿Existen más de 100 desde el hidrógeno? Sí, hay más de 100 elementos. 118, ¿no? ¿Existen 90 elementos naturales? Verdadero. ¿Por qué? Porque dijimos que naturales eran hasta el 92 el uranio, pero hay que descartar el prometio y el tecnecio, entonces ahí serían 90. Los elementos son químicamente neutros, en este caso verdadero, son químicamente neutros, ¿no? En la tabla, ¿tú qué ves? ¿Ves iones? No, son neutros, pues, ¿no? Trabajamos en neutros. Elemento calcio 20. Calcio 20, a ver. Configuro. Argón 4S2. ¿Es un elemento representativo? Sí, pues termina en S. ¿Se encuentra en la familia de los alcalinos? Falso. El periodo es 4. Grupo es 2A. Y 2A en la familia de los alcalinos térreos. Alcalinos térreos. Falso. Es un no metal reactivo. Es un no metal reactivo. No es no metal, es un metal. Reactivo sí es, ¿eh? Por si acaso. El 1 y el 2A son reactivos. El más reactivo es el 1A, por si acaso. Su tamaño es mayor que el cloro 17. A ver. El cloro 17, ¿cuál es su configuración? A ver, neón. Ya, pues está en el grupo 7A, está en el 2. El que está más a la izquierda, ¿no? Si tú quieres verlo así, mira, a ver, lo puedo poner así ya también. 3 y 4, puede ser el periodo 3 y 4. El calcio está en el 2A y el cloro está en el 7A, si lo puedes ver ahí. Ya. Acá está el calcio y acá está el cloro. ¿Quién tiene mayor tamaño, mayor radio, ¿no? En otras palabras. Ah, profe, el que está más a la izquierda. ¿Quién está más a la izquierda? El calcio. Tiene mayor radio. Verdadero. ¿No? Clave de eso. A ver, hasta ahí, preguntas. Ah, es un no metal reactivo. Falso, falso, sí. Sí, es un metal reactivo, sí, sí. Me he equivocado. Sí, tienes razón, tienes razón. Falso. Sí, sí, sí. Digo una cosa y pongo otra. Sí, este es falso. Es un metal, ese es falso. Está bien, está bien. Muy bien. Están atentos, están atentos. Muy bien. Falso es eso. Muy bien, muy bien. Ya. Ahora sí. Disculpen el laxus. Ya. Pregunta, está bien, chicos. A veces uno también se equivoca. Ya está. Correcto. ¿Estamos claros hasta ahí? Fuera del error, ¿ya? Fuera del error de marcado. ¿Está bien? Ya. Seguimos. Muy bien. Avanzamos. Ya, vamos con las siguientes. Según el artículo de revista, dice Science, la siguiente generación de células solares puede ser barata de actuar gracias a la sustitución de silicio por la perovskita, la cual está compuesta de titanio y calcio. De los elementos que forman la perovskita se puede afirmar titanio-calcio. Titanio-calcio. Ambos son metaloides. Ninguno, profe, porque yo sé que los metaloides está el boro, el silicio, el germanio, el arsénico, antimonio, teluro, polonio. No hay ninguno, no, nada que ver. Uno es metal y el otro no metal. Titanio es metal, porque es una transición. Calcio también es metal, falso. Ambos son metales, es decir, verdadero. La última sí es falsa. Ambos son metales, ¿ya? El titanio y el calcio. 5 o 6, ¿no? Es decir, 6. Marque la correspondencia elemento familia. Bueno, tendrías que tú, ¿no? Saberte de ello. Magnesio, neón, 3S2. Grupo 2A, alcalino térreo. Alcalino térreo, este es A.
Fósforo 15. Grupo 5, 5A, familia nitrogenoide. Entonces, este es B. Rubidio. Criptón. 5S1. 1A. Alcalino. ¿No? Alcalino, etc. Y el último es el azufre. (3S2, 3P4). O sea, este es 6AP. Anfígeno, ¿no? Ya lo que queda. O sea, este es D. DSAB. Ya está. 7. ¿Cuáles son los números cuánticos del último electrón de un elemento que se encuentra en cuarto periodo grupo 5A? Cuarto periodo grupo 5A. Ah, ya ve, profe. Periodo 4, grupo 5A. Configuro. Hago el argón. 4S2, 3D10, obviamente, y 4P. Para que sea 5A, tiene que ser 3, pues. Para que la suma de estos dos salga 5, ¿no? Ya. Me piden los números cuánticos del último electrón, o sea, en el 4P3. Ya. ¿Qué tengo yo? Nivel 4. De acá. L igual a 1, porque es un P. M sub L y M sub S. Convencionalmente hacemos esto. Menos 1, 0 más 1. ¿Sí? Son 3 electrones. Empezamos del lado izquierdo hacia arriba. Y haciendo Han, hacemos esto. ¿Dónde cayó el último? En 1. ¿Y cómo cayó? Hacia arriba, más un medio. Respuesta, B. Ahí está. 8. Considera la mínima cantidad de electrones para un átomo que posee 3 orbitales atómicos semillenos con energía relativa igual a 5. A ver, energía relativa igual a 5. Pero te piden el mínimo. O sea, profe, para que sea ellos N más L. Entonces, puedo tener varios casos. 3,2, 4,1 y 5,0. Pero como es mínimo, me tengo que quedar en el primerito nada más que encuentre, que es el 3D. Porque después viene 4P y después viene 5S. Pero no podría avanzar hasta ellos, ¿por qué? Porque si no tendría que aumentar los electrones. Como quiero mínimo, me quedo en el 3D. Entonces, para hacer esto, hago lo siguiente. Hago argón, 4S, 2, y después viene 3D, con 5 orbitales. Pero como pide mínimo, también hay que tener cuidado acá. No te dicen cuántos electrones. 3 orbitales atómicos semillenos, porque tengo dos opciones. Yo voy a colocar la que no es abajo, porque, por ejemplo, hay otra opción que sería esto, ¿no? Ahí hay 3 orbitales semillenos, pero acá también. ¿Sí? Entonces, como me piden el mínimo, no puedo colocarle abajo, pues, ¿no? Aunque también sería correcto, ¿no? Porque hay 3 orbitales semillenos. No coloco el de acá, ¿por qué? Porque obviamente quiero mínimo, y mínimo sería que termine en 3 de 3. Tiene que terminar esto en 3 de 3. Ahora, vamos a la pregunta. ¿Pertenece al cuarto periodo? Sí, tiene el cuarto periodo, nivel 4, el mayor. ¿Es un elemento representativo? Falso, porque va a terminar en D, pues, ¿no? Nada que ver. Ahora, ya te dije que este es el 3 de 3, ¿ah? Tiene que acabar en 3 de 3. ¿Qué grupo se encuentra en la tabla? Cuando terminaba en D, se sumaba el DS más el D. 2 más 3, 5. 5B, verdadero. Y si es uno del D, todos los del D dijimos eran metales. Correcto también. Entonces la respuesta sería 1, 3 y 4. 1, 3 y 4. 9. Respecto a los metales. Son monoconductores de electricidad y de calor, verdadero. Los metales alcalinos tienden a perder electrones formando iones de carga más 2, falso. Los alcalinos sí pierden, pero pierden 1 nada más, entonces es más 1. El silicio es un semimetal que presenta conductividad eléctrica similar a la del cobre. En este caso. Esto es falso, pues, ¿no?
No es similar en este caso, ¿no? Eso va a depender bastante también, vamos a decir, ¿de qué? De la temperatura. O sea, depende mucho también de la temperatura y no tiene similar, porque si no cambia, no podría ser. Entonces, porque si no, no pasa, si aumento temperatura, no pasaría nada, sería igual que la del cobre, y eso es falso. Avión, ya que el otro es un semiconductor, también no puede ser justamente, ¿no? No puede ser lo mismo que el cobre, que es conductor, el otro es semiconductor. Entonces, ya por ahí ya no podría ser lo mismo. Ya. Electronegatividad es la tendencia de un átomo a atraer electrones hacia sí mismo y forma un enlace verdadero. En la escala de Pauling, el de mayor es el flúor. Bueno, esto es lo que el último creo que lo hice yo también aparte. Todas eran verdaderas acá. Ya chicos, a ver, hasta la 10. Preguntas. Hasta la 10 preguntas. Ya. Chicos, si termino antes, voy a poner un videito de metales, un metal cuando son reactivos, ya, para que veas cuáles son los metales reactivos y veas la potencia de los metales reactivos. ¿Ya? Creo que sí no va a quedar tiempo porque no va a quedar 5, rapiditos nada más. Y por ahí me han pedido un problema, ¿no? Ya me hacen recordar cuál problema antes de terminar, ¿ya? 11. Dice, la configuración electrónica de los alcalinos presenta un electrón en su nivel más externo. Si es un alcalino, tiene un electrón, ¿sí o no? Claro, eso es verdadero. Los elementos electropositivos están a la derecha de la tabla periódica y los electronegativos a la izquierda. No, esto es falso. Electronegativos están a la izquierda, a la derecha, ¿no? Ya, por si acaso. El estado de oxidación de los alcalinos térreos es más 2. Bueno, la carga, estado de oxidación y la carga. Esto sí es verdadero. Respuesta, la C. 2. A ver, ambos elementos son representativos. Vamos a ver ya, lo hacemos rapidito. Neón. 3S2, 3P2. Periodo 3, grupo 4. 30. 4S2, 3 de 10. Periodo 4, grupo 2B. Ya por si acaso. Entonces la primera es falsa. A ver, elemento representativo, sí, porque termina en P. Ambos, no, profe, falso. Este es transición. Entonces ya desde ahí es falso. Uno es representativo, otro es transición. W pertenece al bloque D, ¿sí? Y X está en el bloque P. Eso sí es verdadero. X es un alcalino térreo. ¿Es un alcalino térreo? Falso. Está en el 4A, es un carbonoide. La neutralidad de X es menor que la del flúor. No, pues falso. El flúor es el que tiene la mayor neutralidad, pues, ¿no? De todos. No podría ser otro elemento que no sea el flúor. Son correctas, en este caso, ¿no? La neutralidad de X. X es menor. Esta última es verdadera, disculpa. Ya estoy leyendo mal. La última es verdadera. Dice, X es menor que la del flúor. Claro, pero el flúor tiene mayor, entonces está bien. Disculpaos de nuevo. Es muy rápido leer. X es menor que la del flúor, claro, porque el flúor es mayor, pues tiene que ser el X menor, ¿verdad? Ahora sí, la respuesta sería 2 y 4. Ya decía que es raro. 2 y 4. ¿No? Ya que el flúor tiene mayor electronegatividad, entonces X tiene que tener menor. Pues. No hay de otro. 13. A ver, los números cuánticos. Tienes 3, 2, menos 1 y más 1 medio. A ver. 3D, ¿no? D, porque es un 2. Menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. Ya. En este caso, ¿qué hacemos? Profe, cae menos 1, o sea, cae acá, hacia arriba. 1, 2. Terminen de 2. Hacemos configuración. Argón, 4S2, 3D2. Periodo 4, grupo 4B. Y eso pertenece a, ¿qué cosa? A la familia de los de transición, ¿no? Ya, entonces, ¿es un halógeno? Falso. ¿Se ubica en el tercer periodo? Falso. ¿Es un metal de transición? Sí, porque termina en D. Su configuración, argón 4S232, verdadero. Respuestas 3 y 4 son correctas. 14.
A ver, ¿verdadero o falso? Los elementos cuyo último subnivel ocupado es el NS2 son elementos de transición. Falso. Son representativos cuando terminen en S. Los elementos cuyo último subnivel ocupado es el NP son elementos no metálicos. Falso. ¿Por qué? Porque en el bloque P tú debes recordar que puedes encontrar metales, no metales, semimetales. ¿Ya? Puedes encontrar cualquiera de ellos. Entonces no puedes decir que son elementos no metálicos, porque si no estaría diciendo que cualquiera puede serlo, ¿no? Eso no es así. Todos los elementos de un mismo grupo tienen en común el mismo subnivel ocupado. Falso. El helio. Por ejemplo, ¿el helio en qué grupo está? En el grupo 8, por ejemplo. Lo del grupo 8A, su configuración es esta. Este es el grupo 8A. ¿Sí o no? Esa es su configuración. Todos lo tienen, claro, pero el helio es 2. Su configuración sería NS2. Pero pregunta, ¿no está en el grupo 8? Sí está en el grupo 8, pero no tiene la misma configuración que ellos, ¿no? Entonces dice, todos los elementos del mismo grupo tienen en común el último subnivel, ¿no, profe? La mayoría de gases nobles terminan en P6, pero el helio termina en S2, pero sí es un gas noble. Ah, entonces no puedo afirmar que son todos. Pues, eso es falso. La respuesta es la D. Y 15, ¿qué propiedad periódica aumenta en un periodo al aumentar la carga nuclear? En un periodo, la carga nuclear aumenta hacia la derecha, señores. Aumenta el Z hacia la derecha. Hay que buscar quiénes aumentan a la derecha. Pues dice, ¿quién aumenta? Carácter no metálico aumenta hacia la izquierda, descartado. Potencial de iniciación o energía de iniciación, derecha. Poder oxidante, ¿qué dijimos? Es el que tiene el carácter no metálico. Carácter no metálico va hacia la derecha también, aumenta. ¿Cuál es la respuesta? 2 y 3. 2 y 3. Preguntas, señores. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está claro? Ya, vamos a hacer la serie de la práctica. Vamos a hacer la serie de la práctica. Vamos a buscarlo, ¿ya? Ahorita vamos a buscarlo. Un ratito. Ya, justo está acá, felizmente. Es que no puedo olvidarte. Un ratito, ya lo estoy colocando, ¿ya? Ya, a ver. Ya, vamos a ponerlo. Ya, ahí está. Ya esa, ¿no? Ya esa es la serie de la práctica. Y aquí dice acá, a ver, un catión trivalente presenta la siguiente configuración. Ya, a ver, señores. Catión trivalente, dicen, ¿no? Ya, entonces se sobreentiende que esta es la configuración de, por ejemplo, pongo un elemento L más 3, ¿no? Porque dice que ha perdido 3. Ya, pero ¿cuál sería la configuración del L? Si yo empiezo como empezó todo, sería así, ¿no? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, ¿estamos? Y 3D6. ¿Por qué? Claro, porque si tú le quitas 3, ya hemos dicho, ¿no? Clase anterior, quitas del nivel mayor 2 y después del de 1. Y quedaría así, ¿no? Entonces, si yo regreso como era inicialmente, sería de esta manera, ¿no? ¿No estamos o no? Eso es lo que justamente tenemos en cuenta nosotros, ¿no? Ahora, su número de oxidación es más 3. El número de oxidación es en este caso, ¿no? La carga que él tiene. Y la carga sí tiene que ser más 3, pues, porque obviamente tú estás viendo L más 3, hablando del catión, ¿no? Sí, L más 3, por lo tanto esa primera es verdadera.
El catión te muestra, esa es la carga, pues, ¿no? ¿Cuánto es lo que justamente tiene? 3. Ahí está bien. Se ubica en el tercer periodo. Chicos, ustedes cuando van a hacer periodo grupo tienen que trabajar cuando es neutro, no cuando es un ion. Cuando es neutro, o sea, con el L. ¿Ya? Cuando es neutro. Todo lo que es tabla, cuando es neutro, ¿ya? Por si acaso. Entonces, cuando tú quieras responder si pertenece al tercer periodo, eso sería falso, porque pertenece al periodo 4. ¿Ya? 4. Y pertenece al grupo 8B, eso sí es verdadero, porque termina en D6. 6, ¿no? 6, 7, 8 son del 8B, correcto. ¿Cuáles son verdaderas? 1 y 3. No, cuando tú tienes, en este caso, que analizar tabla, tú tienes que analizar solamente con el neutro, porque solamente es lo que trabaja, ¿ya? Siempre trabaja cuando vas a hacer periodo grupo, cuando es neutro. No puedes trabajarlo en ion. Aparte, no te olvides, tú trabajas con el Z, ¿no? Porque Moseley habló del Z, no habló de los electrones, tú trabajas con los protones. O quieras llamarlo con el protón, o quieras llamarlo como átomo neutro, porque ahí los electrones y protones son iguales. Ahí nada más. ¿Estamos, chicos? ¿Está bien? ¿Ahora sí? Ya está, señores. Bueno, chicos, se nos fue el tiempo. Nos vamos a quedar aquí. Ya nos vemos la siguiente semana para ver qué nos toca. ¿Ya? Se me cuida. Ya está. Nos estamos viendo. Chao, chao. Y hasta luego. Nos vemos. Chao. Ya. Muchas gracias, profesor. Chicos, vamos a la siguiente sala, por favor, vamos a la siguiente sala.